Hola, ya estamos muy cerca de alcanzar el nivel que presentamos unos episodios atrás. Ahora, en este episodio, nos enfocaremos en el elemento más importante del juego, el jugador junto con el oponente. Crearemos sus correspondientes scripts y los conectaremos a nuestros demás sistemas. Para esto hay que definir lo que contendrá cada uno y cómo estarán conectados. Primero, en este episodio vamos a crear dos scripts, uno para el jugador y otro para el oponente. Los scripts serán muy parecidos entre sí. De hecho, sus funciones y variables serán casi idénticas, solo que los separamos en distintos scripts para que puedan ser modificados de forma individual y de forma sencilla. Bien, para cada script programaremos las siguientes acciones: incrementar fichas, apostar ciega inicial, igualar apuesta del pot, aumentar apuesta del pot y checar que cuente con las suficientes fichas para apostar. Además de esto, los dos scripts mantendrán una referencia a Bet Manager, ya que de ahí estaremos obteniendo las fichas para cada acción. Bien, aclarado lo que haremos, primero será meter todos los scripts en una carpeta. Después, hay que crear los scripts. Y comenzaremos con Player. Lo que escribamos aquí, eventualmente lo pasaremos al otro script con unas cuantas modificaciones. Entonces hay que empezar eliminando start y update. Agregamos la referencia betManager, además de dos variables. La primera, playerChips, nos marca el número de fichas con las que se cuenta actualmente. La segunda será el número de fichas que aumentaremos al incrementar la apuesta del pot. Ya de aquí iremos de la función de las ciegas a la de igualar la apuesta y después a la de aumentar la apuesta. Para la ciega ya tenemos la función que las asigna en betManager. Así que creamos la función y dentro de esta llamamos a betManager. La asignamos a una variable entera y esta se le restará a las fichas que contamos. Con estas dos líneas ya quedaría esta parte. Ahora, para igualar la apuesta, se crea su función correspondiente y se obtiene la diferencia entre su apuesta y la del mayor apostador con betManager. Se almacena de nueva cuenta en una variable y preguntamos si se cuenta con las suficientes fichas. Si es así, entonces llamamos la función de betManager para igualar. Le pasamos los argumentos correspondientes y al final le restamos las fichas. Algo similar haremos para aumentar la apuesta. Llamamos a betManager en una función para obtener la diferencia, pero esta vez le incrementamos a la variable en la que almacenamos la diferencia RaiseAmount. E igualmente, si se cuenta con las fichas, vamos a llamar la función de betManager y le restamos las fichas. Finalmente, vamos a crear dos funciones rápidas. La primera será para saber si se acabaron las fichas, donde, si las fichas son iguales a 0, entonces devolvemos verdadero. Caso contrario, falso. La segunda simplemente será para añadir fichas. Pedimos el número de fichas y las sumamos. Ahora todo esto lo vamos a pasar al segundo script, comenzando con las variables, después con la función de las ciegas, la función para igualar, la función para aumentar, las comprobaciones de las fichas y la suma a sus fichas. Con esto listo, ahora podemos pasar a asignar los scripts en diferentes GameObjects. Ahora, falta integrar estas funciones al juego. Esto lo haremos mediante botones. En lugar de tener un solo botón para pasar de cada estado de la ronda, vamos a añadir diferentes botones, cada uno para una acción del jugador.
En total tendremos 6 botones, uno para comenzar la ronda, 3 para apostar, uno para rendirse y otro para acabar la ronda. Cada botón llama a una función diferente y conforme los necesitemos, vamos a irlos escondiendo o mostrando. Los cambios en los botones los añadiremos a Deck Manager, por lo que primero los creamos y después nos vamos al script. Ya una vez aquí, lo primero será hacer referencia a estos botones, aunque en lugar de referenciar a los 6 botones, vamos a referenciar a solo 3. Esto porque vamos a agrupar en uno solo los botones para apostar. Entonces, creamos la primera función. Aquí simplemente mostraremos el botón para comenzar la ronda. Con setActive vamos a activar solamente al que queremos. Los demás vamos a desactivarlos. Lo que hace setActive es que activa o desactiva diferentes GameObjects en nuestra escena. Y si los desactivamos, se dejarán de ver. Ahora vamos a activar los botones para apostar. De nuevo, con una función isEcActive, desactivamos los que no sean los botones para apostar. Justo después, vamos a hacer lo mismo, pero solamente para el botón para acabar la ronda. Así como para todos los botones. Para acabar, asignaremos la función para activar los botones de apuesta, del final y del inicio. Los primeros dos irán en el switch del flujo de la ronda. El de los de apuesta irán en Start y el otro en el caso River. Para el del inicio lo colocaremos en Restart. Antes de probarlos, vamos a asignar los botones al script en el inspector y a darles su función correspondiente. El botón Default lo dejaremos sin función, ya que tenemos que hacer unos cuantos pasos más para que funcione. Bien, acá como puedes ver, se organizaron los botones. Se creó un objeto vacío y se pasaron todos los botones a este. Asimismo, se les dio una nomenclatura para saber qué botón es. Y también dentro de este se creó otro objeto vacío que engloba los botones de apuesta. Y así de esta forma será mucho más fácil manipular los botones. Ahora hay que ir al script de Deck Manager para asignar los botones que antes referenciamos. Ya con esto podemos pasar a asignar las funciones. Dado que Player tiene todas las acciones de los botones, tendremos que asignarlos a cada uno. También justo después de Player, añadiremos a Deck Manager y buscaremos la función para pasar al siguiente estado. Esto porque independientemente de la acción que se escoja, se va a pasar al siguiente estado. Ya sea que queramos iniciar la ronda, igualar la apuesta, aumentar la apuesta o terminar la ronda. Antes de pasar a programar Fall, vamos a crear un objeto vacío al cual le asignaremos el script de Bet Manager. Ahora sí, vamos a Deck Manager. Primero necesitaremos modificar los Game States de Deck Manager. Aquí en el menú añadiremos un nuevo estado. Luego en el switch añadiremos ese mismo caso. Dentro de él llamaremos a Restart y reiniciaremos a Current State. Ahora nos pasaremos a Bet Manager. Acá crearemos una referencia para el jugador y para el oponente.
nos iremos abajo para crear una función que le dé las fichas al jugador o al oponente. En una variable almacenamos las fichas del pod y dependiendo de quién se especifique, se las damos al jugador o al oponente. Regresamos a Deck Manager y hacemos una referencia a Bet Manager. De nueva cuenta, creamos una función. En este caso, será para cuando el jugador se retire de la ronda. Aquí cambiamos el estado de la ronda a Player Fold y le damos el pot directamente al oponente. Aunque, para declarar al oponente como ganador, vamos a ocupar una estructura de otro script. Me refiero a results de Poker Hand. Al final de la función, ponemos al oponente como ganador. Crearemos una función que se encargará de comparar las manos del jugador, del oponente y las comunitarias. Ya para acabar, lo último que vamos a hacer será asignar al jugador y al oponente el script de Bet Manager. De igual forma, para Bet Manager le asignaremos al jugador y al oponente. Y para Deck Manager también le asignaremos Bet Manager. Y por supuesto, también asignaremos la función default al botón correspondiente. Y seguida de esta, también se tendrá que pasar al siguiente estado. Vamos a acomodar estos dos botones de modo que estén dentro de este recuadro blanco, que es la vista que tiene el jugador. Y ahora sí, ya podemos correrlo y ver qué tal funcionan los botones. Incluso con Fold, podemos ver que se salta directamente todas las demás fases y reinicia directamente la ronda. Y esta parte ya quedaría lista. Por supuesto, todavía hay algunos cuantos detalles que iremos afinando en el siguiente episodio.